Es un honor presentar a los senadores e invitados especiales que esta tarde nos honran con su presencia dentro de esta presentación literaria. Nuestro anfitrión, el senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Nuestros comentaristas de esta publicación literaria, el maestro Armando Rojas Arévalo. De mismo modo, contamos con la presencia del licenciado Guillermo Correa. El máster en periodismo financiero, Agustín Vargas Medina. El licenciado en literatura hispánica, Porfirio Romo. Finalmente, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia de nuestro autor de este libro, el licenciado Norberto Vázquez. Desde luego que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión y de los diferentes medios de comunicación aquí presentes. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar la bienvenida, escucharemos el mensaje y reflexión a cargo del senador Luis Humberto Fernández Fuentes, presidente de la Comisión de Reforma del Estado del Senado de la República y vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PT Morena, no sin antes brindarles a todos ustedes una pequeña semblanza del senador y de todos y cada uno de nuestros comentaristas de esta tarde. El senador Luis Humberto Fernández Fuentes es doctor en Administración Pública con mención honorífica por el Instituto Nacional de Administración Pública. Ha realizado estudios en las universidades de Harvard, Academia Nacional de Gobernación de China, Complutense de Madrid y Alcalá de Henares. En esta última universidad realizó una estancia postdoctoral en educación y política comparada. Forma parte del Consejo Científico Tutoral asociado al programa postdoctoral en Control Parlamentario y Políticas Públicas Comparadas, edición 2017, por la Universidad de Alcalá de Henares y la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro, AC. Es vicepresidente para Asuntos Internacionales del Instituto Nacional de Administración Pública y profesor de maestría de este mismo instituto, así como del Instituto Electoral del Estado de México, conferencista en universidades de México y el extranjero, coordinador del Máster en Gobierno y Educación de la Universidad de Alcalá de Henares. Es autor de los libros Fundamentos para la Ciencia de la Administración Pública en el siglo XX, editado por el INAP, y del Gobierno como proceso de conducción, su estudio y herramientas, publicado en español y en inglés, editado por el Instituto de Administración Pública del Estado de México. Ha desarrollado conceptos de innovaciones registradas y reconocidas como la plataforma digital de ecosistema de aprendizaje, miembro de los comités editoriales de las revistas R del periódico Reforma, IAPEM y Central Municipal, columnista de la revista Siempre y El Universal, El Financiero, El Sol y El Economista. También ha publicado en el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, el INAP y La Zurda. Asociado del INAP, miembro de la World Future Society y de la American Society for Public Administration. Actualmente es senador de la República y vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PT Morena, presidente de la Comisión de Reforma del Estado, secretario de la Comisión de Justicia, del Trabajo y Previsión Social y de la Comisión Especial para el Diagnóstico y Reflexión sobre el texto que conforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es integrante de las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Bicameral de Seguridad Nacional, Seguridad Pública y Participación Ciudadana. Ha logrado la aprobación de sus iniciativas en materia de anticorrupción y control de armas
y su nombramiento más reciente como consejero suplente del Poder Legislativo ante el Instituto Nacional Electoral. Considerado dentro de los 10 mejores legisladores conforme al estudio publicado por Borde Político. Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, bienvenidos todos a su casa, que es el Senado de la República. Bienvenido, Norberto. Muchísimas gracias por permitirnos el honor de presentar tu libro aquí. Y bueno, dicen que todas las participaciones se agradecen, pero solo las breves se agradecen de corazón y más después de la comida. Entonces, tratando de honrar esto, haré una reflexión que procurará ser breve. Y quiero empezar con una anécdota de 1843. Y esto dirán que tiene que ver con el libro, porque el libro no es de este periodo. Pero en 1843 alguien escribió sobre un proyecto que se llamaba El Zócalo, que tenía como objetivo en la plaza central de la Ciudad de México construir un monumento. Y a alguien se le ocurrió escribir de cómo se realizó una licitación que la ganó uno, pero Santana se lo dio a otro, y al que se lo dio se fue con el dinero, y entonces hoy una de las señas de identidad nacional, que es el Zócalo, está marcado por un símbolo de corrupción. Y lo señalo porque alguien en 1843 se tomó el tiempo y se tomó el objetivo de describir la corrupción en ese momento. Y hoy podemos saber de las atrocidades que representó el gobierno de Santana y la debilidad del Estado mexicano en ese momento a través de periodistas que con valentía y honestidad intelectual describieron esa circunstancia. Y viene el caso porque el libro de Norberto, la otra delincuencia, tiene un valor histórico importante para entender desafortunadamente el México de hoy. Y así como describe estas 9 plagas que fueron peores que las plagas de Egipto, estos 9 gobernadores, si hubieran estado en Egipto, yo creo que jamás hubieran prosperado. También nos lleva Norberto como un guía dantesco, como un guía por estos círculos del infierno, nada más que no se acaban, estos se perpetúan y se perpetúan. En este libro de la otra delincuencia, y aquí es donde entramos un poquito en materia, la forma de presentar un libro, la única forma honesta, primero es leerlo, y la segunda es invitarlos a ustedes a que lo lean. ¿Y por qué es importante leerlo? Porque así cuando uno lee un libro de Lovecraft y debe de salir aterrado y debe salir con un miedo, pues este libro pues no los va a hacer sentir bien, no va a ser un libro que los haga sentir orgullosos del Estado mexicano, no los va a hacer sentir, no los va a apaciguar. Pero creo que ese era el objetivo de Norberto cuando lo escribió. No es un libro para dar serenidades, es un libro para despertar conciencias y es un libro para hacer una reflexión de esta desafortunada generación de juniors sin talento para lo público, pero sí para robar. Y también nos lleva a otro tema de fondo. Él concluye su libro con un mensaje medianamente optimista que me gustaría compartirlo, que habla de la grandeza de México, que yo también creo que la grandeza de México está ahí y está limitada sobre todo por este tipo de gobernantes, pero sin embargo desafortunadamente vemos que a esta generación de corruptos no sigue una mejor. Hoy encontramos en nuestro país, desafortunadamente, nuevas formas de abusar de lo público en formas más brutales que las que hemos visto en las 9 plagas que describe Norberto con claridad y talento. Hoy vemos que el concepto de lo público queda insultado, queda minimizado cuando se vuelve un tema de familia, cuando vemos 2 estados en los cuales ya no importa el Estado, ya no importa lo público, ya no importan los valores, lo único que sirve, lo único que importa es preservar, ya no para un grupo político como era en los mejores tiempos del PRI, ya no eso, es lo más oscuro
y lo más mezquino es dejarlo para la familia, ya sin que importe la población, lo único que importa es que el presupuesto quede en familia. Y lo vemos hoy porque, bueno, hoy los dos estados que tienen mayor posibilidad de irregularidades y violencia en la elección son dos estados que comparten esta dualidad, el nepotismo y esta vocación por la corrupción, por la vocación para apropiarse de lo público. Entonces, esta guía muy puntual que nos ofrece de este momento político, en el cual ya no hablamos de derecha e izquierda, ya el único debate válido hoy en día es combatir a la corrupción o no hacerlo. Y creo que no hay forma de presentar cara ante los ciudadanos y decir que se combate a la corrupción cuando se busca la perpetuación de lo que ha hecho tanto daño al país. Y entonces, finalmente yo creo que Norberto tendrá desafortunadamente para el país, y bueno, los lectores encontraremos seguramente un segundo tomo en esta próxima generación de intentos de gobernadores rateros, corruptos, y ahora la novedad es que hasta aspirantes al cambiar el régimen de gobierno, no para cambiar el régimen de gobierno en favor de una democracia, como lo buscamos pues los que estamos en la izquierda, sino cambiar el régimen de gobierno ahora a monarquías hereditarias y absolutistas. Yo tengo mucha fe en que esto va a cambiar, creo que no voy a hacer el spot, pero ustedes ya saben qué voy a decir, ya saben de quién lo voy a decir, pero por respeto a Norberto y a nuestros compañeros, asumo que ya lo saben. Tengo mucha esperanza, pero sé que este cambio no tocará todos los espacios y debemos de buscarlo, y debemos de hacer que el combate a la corrupción, el combate a la otra delincuencia, y sobre todo a lo que señala en el primer capítulo de su libro, que es bien delicado y bien fuerte, es cómo se institucionalizó la corrupción, cómo se pasó de un acto delincuencial aislado a una gran ingeniería donde participan grupos empresariales, políticos, toda esta ingeniería tan sofisticada con cuentas en el extranjero y cuestiones que a nosotros como simples mortales no alcanzamos a entender la complejidad de toda esta telaraña de intereses, esta peligrosa institucionalización de la delincuencia que al final del día acabó convirtiendo a muchos estados en cleptocracias y que así siguen. Y bueno, tratando de cumplir con mi palabra de ser breve, no me queda más que dos cosas. Recomendarles ampliamente la lectura del libro de Norberto. Creo que es un documento fundamental para entender la realidad política de hoy. Creo que es un documento fundamental para despertar conciencias y ver el tamaño, los alcances y los detalles en una pluma ágil, divertida y muy ligera como es la de Norberto, y invitarlos a leerlos. Creo que vale muchísimo la pena, lo van a disfrutar muchísimo, espero que lo disfruten como lo disfruté yo, y es un documento que será muy importante para dar testimonio de esta época tan oscura que nos ha tocado vivir, y espero que sea un recuerdo lejano en el futuro cuando se lea y no veamos estas nuevas expresiones de abuso del poder y de lo público como lo hemos estado viendo. Espero que en los próximos años lo veamos como una lectura que describa una realidad ya superada. Pero bueno, lean el libro, vale mucho la pena, además está bien entretenido, y muchas felicidades, Norberto. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras y reflexión a cargo del senador Luis Humberto Fernández Fuentes. A continuación, escucharemos la perspectiva a cargo del maestro Armando Rojas Arévalo. El maestro Armando Rojas Arévalo posee 15 años como académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde imparte cátedras de periodismo especializado, metodología de la investigación periodística y géneros de opinión. Premio Nacional de Comunicación 2015, José Páguez Yerjo,
Capítulo Cátedra en Periodismo. Actualmente escribe su columna Epistolario en diferentes medios de comunicación, entre ellos Diario Imagen.net y Red Financiera MX. Cuenta con 54 años de ejercicio periodístico. Se inició en 1964 como reportero de la fuente policíaca en el Diario de la Tarde, vespertino del periódico Novedades. Trabajó posteriormente como jefe de información en el Diario de Policía, reportero en La Prensa y subdirector de la revista Hoy. Colaboró en las revistas Mañana, Mujer de Hoy e Interview. En 1970 ingresó al Diario de México como reportero en la fuente presidencial y empezó a escribir su columna Diario de un politicólogo. Premio del Certamen Nacional de Periodismo convocado por el Club de Periodistas en 1979, colaborador de la revista colombiana Cronopio, editada por egresados de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Medellín. Maestro Armando Rojas Arévalo, tiene usted el uso de la palabra. Gracias. No es por soberbia, discúlpenme que haga la aclaración. No tengo 15 años como maestro, sino 25, 10 años que me quitaron, pero que ha costado un poco de trabajo llegar a los 25 años. Debo decir que el libro del compañero Norberto Vázquez se ajusta a la metodología, a la nueva metodología de la investigación periodística. El que el compañero conductor se haya referido a mí, que estuve mucho tiempo trabajando en la fuente policíaca, me hace llegar a los orígenes. La corrupción finalmente es de materia policíaca. Pero aquí el problema de la corrupción que voy a tratar más adelante es porque alguien se olvidó, omitió o lo hizo de mala fe cerrar el asiento del baño. Siempre ha habido corrupción en este país y no lo digo por resignación. Ya el senador Fernández aludió a una etapa de Santana en el Zócalo de la Ciudad de México. Antes, yo me acuerdo en mis años mozos de reportero, el gobernador en turno lo que quería era tener un gran rancho con vacas y una amante exuberante. Las amantes de antes pedían abrigos de pieles, hoy piden suburban blindadas, y el que me merezco eso y más y otras cosas. Las crónicas cuentan que los gobernadores de antes y los políticos de antes querían retirarse a la vida privada cultivando sus ranchos y ordeñando sus vacas. Hoy ya no pasa así. Hoy no se midieron. No solamente tienen ranchos y grandes hectáreas y grandes extensiones, sino también casas en distintas partes del mundo. No tienen llenadera y jamás podrían conocer todo lo que tienen, no les alcanzaría el tiempo para visitar sus propiedades inmobiliarias. De acuerdo a la metodología de la investigación que nosotros impartimos, el libro de Norberto Vázquez se ajusta perfectamente a esas reglas de la investigación. Me parece un libro muy documentado, muy sustentado por la investigación documental, pero aparte acompañado de testimonios con los protagonistas o con algunos que vivieron esos momentos que Norberto narra y cuyo texto queda como parte del archivo que indudablemente será consultado por mucho tiempo para remitirse a esta negra etapa de nuestra historia. Ha habido corrupción siempre, es cierto lo que digo el senador, pero antes eran casos personales, hoy la corrupción se dio en pandilla.
tantos se pusieron de acuerdo para robar todos al mismo tiempo y todo hasta lo que no pudieron. Llegó un momento en que, como ustedes saben, porque somos parte del mismo pueblo, nos llegó a hartar esa situación de que robaban y roban a la vista de la gente, en la cara de la gente, con un gran cinismo y una desvergüenza que cae en lo burlesco. Trabajan en pandilla y como en una mafia, ya no voy a decir, ya saben quién, que es la mafia del poder, no, pero fue una mafia corrupta que no midió el momento que estaba atravesando este país. Y yo no sé en qué pensó esta gente, hablo de los gobernadores y de los virreyes, y ahorita me remito a los virreyes que van a seguir heredando su monarquía. No sé en qué pensó cada sujeto cuando desvió recursos, compró propiedades y se hartó de acumular bienes. ¿En qué pensó? ¿En qué cabeza cabe robar tanto sabiendo que un día lo van a meter a la cárcel? Porque tarde o temprano la justicia, aunque lenta, la justicia mexicana, aunque lenta, llega. ¿En qué pensó cada quien de que seguramente seguirá impune toda la vida? Y cuando se descubrió o alguien destapó el asiento del sanitario, salieron aquellos olores putrefactos y empezaron a salir duendes, ranas y todo, es cuando la gente se dio cuenta de que algo estaba mal en este país. Y empezamos a atribularnos todos y a mentar madres, porque ya era un descaro nacional. Entonces, aquellos actos de corrupción que se dieron en el pasado no se parecen en nada a estos que cometieron los miembros de esta pandilla. Desgraciadamente coincidieron en una época, porque no se dio por separado, se dio en una época en la que el país entró, ayudado por ellos y por otras circunstancias, en una crisis nacional. ¿En qué pensó cada quien cuando se robaba el dinero de los dineros del erario? Que nunca lo agarrarían, que nunca la gente se daría cuenta, que nunca las esposas serían las primeras en ponerlos en evidencia. ¿En qué pensó? ¿Y en qué pensó cuando supo que la ignominia que estaba heredando a sus hijos les va a llegar hasta sus nietos y tal vez un poco más allá? Este país, quiero pensar que tiene remedio. Pero estos actos de corrupción, puedo decirles a ustedes una retahíla de nombres actuales que no es tocado en el libro de Norberto, pero que espero que en el segundo tomo lo recupere. Yo, por ejemplo, hablar de espero que no haya familiares aquí, de un Arturo Montiel, de un Jorge Emilio González Martínez, de un Ángel Aguirre Rivero, de un Elvester, de un Granada, que bueno, ya lo toca, de un Romero de Champs. Esto es el colmo. El candidato, bueno, no quiero hacer campaña. Romero de Champs estuvo en Tabasco acompañando al candidato de un partido. Y dijo que los petroleros, el candidato, iban a trabajar a brazo partido para que este país saliera de la pobreza que se encuentra. Con Romero de Champs, por Dios. Bueno, puedo seguir enumerando Tomás Yarrington, que se toca aquí, pero también tenemos a aquellos virreyes anteriores y todavía actuales, por ejemplo, a un Yunes Linares, que ella tiene heredero de su virreinato en su hijo, que dentro de unos días va a ser electo gobernador de Veracruz. ¿O qué decir? Perdón. No va a ser electo. Dicen, yo sé por qué lo dice usted,
Pero las encuestas señalan, si creemos las encuestas, señalan que va arriba de Cuitlahua, que me parece un buen hombre, pero bueno, esto es manejado mediáticamente. Bueno, pero ha habido siempre virreinatos. En este país nos espantamos ahora, pero ¿saben por qué? Porque las trapacerías desbordaron nuestro límite. Tenemos, bueno, en Baja California, los Mendoza, los Alberto Alvarado Aramburo, tenemos en Chihuahua los Terrazas, los Madero, los Krill. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando en este libro de Norberto Vázquez, que lo recomiendo ampliamente, de una pandilla, de una generación fallida que dio al traste con lo que el PRI quería seguir soñando en este país y nos condujo a otros destinos, espero que para bien. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos los comentarios a cargo del licenciado Guillermo Correa. A continuación, escucharemos los comentarios y reflexión a cargo del señor Guillermo Correa, quien es reportero y periodista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la carrera de Comunicación y Periodismo, miembro fundador de la revista Proceso, trabajó en periódicos como el Diario de México, El Heraldo de México y en agencias informativas como CISA Proceso, Organización Radio Fórmula y otras. Ha sido colaborador en diarios de toda la República, autor de libros sobre el campo y es coautor del libro titulado El asesinato del Cardenal, un error, editorial Planeta, coordinador de comunicación social por 17 años en comisiones de la Cámara de Diputados y de Senadores, sin olvidar su trayectoria como corresponsal de guerra. Recientemente, el Club Primera Plana le entregó un reconocimiento por sus 40 años de trabajo. Actualmente es autor de la columna De Norte a Sur, que se publica en diferentes medios de comunicación, entre ellos el portal Cuadratín. Señor Guillermo Correa, tiene usted el uso de la palabra. Sí, buenas tardes. Para agregarme a los comentarios del libro de Norberto Vázquez, La otra delincuencia, quiero decir que nada más preciso es para ejemplificar el cáncer que a 12 días de la elección presidencial será determinante para definir el futuro inmediato de México. Nuestro país, que se encuentra en crisis debido principalmente a la corrupción e impunidad que ha caracterizado a las más recientes administraciones, en las que personajes y partidos políticos con sus prácticas han colocado a la nación entre las peores del mundo. Por eso es que a 12 días de las elecciones federales en las encuestas, si bien nada definitivas, se observa que aumenta o se mantiene la distancia entre los tres principales candidatos que como nunca se enfrentan al hartazgo de la ciudadanía contra los gobiernos que han encabezado el PRI y el PAN. Si se puede sintetizar su mandato, en los últimos 18 años debemos reconocer que no han sabido gobernar y solo se dedicaron a administrar a un país con la finalidad de enriquecerse descaradamente. En la corrupción e impunidad que los envuelve radica la posible derrota, y no solo en los próximos comicios, sino tal vez también en los siguientes. Por eso es que el libro de Norberto Vázquez resulta importante, porque deja huella de lo sucedido en gobiernos de políticos señalados por sus fechorías. En 180 páginas se da cuenta de Mario Villanueva Madrid, Andrés Granier de Melo, Tomás Yarlington Rubalcaba, Guillermo Padres Elías, César Duarte Jaques, Roberto Jorge Angulo, Javier Duarte de Ochoa, Rodrigo Medina de la Cruz y de Roberto Sandoval Castañeda, exmandatarios que hoy se encuentran presos, en proceso de ser sentenciados, extraditados o prófugos según sea el caso, con fortunas incalculables intocadas hasta ahora y algunos en espera de que el sistema les devuelva la libertad.
Al primero de ellos se le conoce como el Chueco de la administración. Gobernó Quintana Roo en los últimos años de los 90. De origen humilde, con el tiempo se volvió extravagante, mujeriego y ambicioso. Su carrera política en el PRI le concedió casi todo. En el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León era secreto a voces su relación con el narcotráfico. A su último informe como gobernador siguió una peliculesca huida hasta ser detenido, extraditado a Estados Unidos y ahora se encuentra en México preso y enfermo. Andrés Granier, el químico, se dedicó en Tabasco a desviar los recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales destinados a la población afectada por inundaciones. Su enriquecimiento ilícito acabó con 80 años de poder del PRI en la entidad. Tomás Yarrington Rubalcaba, el extraditable de la narcopolítica, fue un niño que caminó descalzo las calles de Tamaulipas, que compartió cama con 2 hermanos, que sufrió hambre, que se esmeró en estudiar, pero que entró en el PRI y llegó a ser gobernador del violento estado, y no hace mucho que fue detenido en Europa y trasladado a Estados Unidos, donde le esperan, dice Norberto en su libro, 2 cadenas perpetuas. Guillermo Padres tuvo todo el poder en Sonora de 2009 a 2015, gracias al PAN, instituto que le permitió todos sus excesos, ranchos inmensos, caballos pura sangre, explotación de mineros, secuestrador de sirvienta y, entre otras cosas más, represor de los yaquis, a los que les quitó su agua para desviarla a su presa personal. Pasó años a salto de mata hasta que se entregó y sigue en la cárcel. No se descarta que pronto salga libre gracias al trabajo de abogados de origen panista. César Duarte Jaques es otro personaje de la política que retrata el libro, que es un compendio a detalle de los escandalosos casos de corrupción que han protagonizado priistas y panistas en años recientes. Duarte gobernó Chihuahua de 2010 a 2016. Cenecista como Mario Villanueva, se pasea sin problemas en el país de Donald Trump, mientras aquí es factor de disputas entre el gobierno federal de Enrique Peña Nieto y el estatal de Javier Corral Jurado. Al parecer, el banquero prominente mientras gobernaba, ganadero, constructor y comerciante a la vez, está acusado de delitos electorales en los que se ha visto involucrado un alto mando del PRI cuando lo dirigía Manlio Fabio Beltrones. A este delito se deben sumar los de peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, así como el uso indebido de atribuciones y facultades. Y así, en toda la obra de Norberto Vázquez se nos va hablando de cada personaje mencionado. Ahora, de cara a las elecciones del 1 de julio, Norberto advierte que seguimos acostumbrados a la pesadumbre de personajes sin escrúpulos que se instalan en los circuitos administrativos del país y que esto ha llegado a su límite, que la ruta de México ya no debe de ser esa, pues la dinámica de una gran nación no debe estar sujeta a personas sin valores humanos y a simples bufones vulgares que acaban tras las rejas, prófugos de la justicia y con señalamientos claros de corrupción. Ya no se trata de ejercer el poder, por personas sin el más mínimo rasgo de compasión humana ni de identidad por la mejora del próximo. Por eso es que a unos días de los comicios y que todavía estamos inundados de propaganda que nos trata de convencer de que el pasado no existió, cabe aclarar que en lo que resta de estos días no se puede olvidar lo que en sexenios ha destrozado al país. Por eso, como crecen las voces, creo que México debe de cambiar y en eso también radica la importancia del libro de Norberto Vázquez. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos los comentarios a cargo del licenciado Guillermo Correa, como la perspectiva del maestro Armando Rojas Arévalo dentro de esta importante presentación literaria. A continuación, escucharemos La óptica a cargo del máster en periodismo financiero Agustín Vargas Medina,
quien es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación y licenciado en Derecho. Obtuvo el máster en Periodismo Financiero por la Universidad Complutense de Madrid, España, becario de la Universidad de Columbia en Nueva York. En el diplomado de Periodismo Financiero obtuvo la beca Citibank para periodistas de economía y finanzas. Su trayectoria profesional es de más de 20 años ininterrumpidos, la mayoría de ellos en las secciones de economía y finanzas de diversos medios de comunicación, entre ellos la revista Proceso, Época, Notimex, 1+1, Diario de México, Canal 11 de televisión y colaborador en Excelsior. Fundador de las revistas Fortuna y Contralínea, reportero de Economía y Finanzas del programa radiofónico De la A a la Z, con dirección de Abraham Saludowski y co-conductor del programa En torno al dinero, ambos transmitidos en Radio 13 Noticias. Actualmente es director de la revista Hábitat MX, publicación especializada en economía, finanzas y negocios. Maestro Agustín Vargas, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias a los presentes, a Norberto por la invitación a comentar este libro, a su presentación, que por cierto es su segundo hijo editorial, lo cual nos enorgullece mucho y le damos la más cordial felicitación. Pues muchos estudiosos e investigadores académicos consideran a la economía y a la política como elementos fundamentales para entender la estructura de una sociedad. La economía como base que da soporte a la producción de bienes y servicios y con ello al desarrollo de una comunidad, de un país, y la política como la forma de organización y convivencia de esa misma comunidad. En las sociedades modernas como la mexicana, parte importante de estos dos elementos son los recursos presupuestales que se asignan a cada una de las entidades federativas vía el presupuesto de egresos de la Federación, en el que cada año los gobiernos estatales, o mejor dicho, el gobernador en turno, trata de influir en la confección del paquete presupuestal para jalar más dinero a su estado. Los recursos federales, aunados a los estatales, los que generan cada gobierno con sus impuestos locales y otras participaciones, se convierten en la mayoría de los casos en un auténtico botín para los gobernadores y presidentes municipales. Desvían y despilfarran dinero a raudales sin que los recursos lleguen a cubrir la mínima parte para lo que fueron asignados. Y en esta vorágine, en la que siempre resulta que hay un gobernador rico y un pueblo pobre, se salpica dinero a grandes empresarios, compadres o amigos del mandatario en turno. De manera inevitable, al leer La otra delincuencia de Norberto Vázquez, nos llevó a recordar aquella época también de grandes desfalcos, no solamente a las finanzas estatales, en algunos casos, sino a las finanzas del Estado en general, de los grandes fraudes a la nación, de aquellos en donde se involucraron miles de millones de pesos del presupuesto para solventarlo, que calaron hondo y que aún perduran en el imaginario colectivo, porque las consecuencias del desfalco abarcará a generaciones más allá del año 2030, si no es que más. Recordamos en este caso al célebre FOBAPROA. En lo más álgido de la crisis de mediados de los años 90, con la quiebra del sistema bancario mexicano, el cual evidenció que los empresarios que detentaron las concesiones de las instituciones bancarias manejaron a estas para su beneficio propio con autopréstamos, compras fantasmas y un sinfín de operaciones crediticias fraudulentas que llevaron a la quiebra bancaria y en la que se identificó también a algunos políticos y gobernadores que fueron partícipes de ello. Para salvar la banca en aquel entonces y al país entero, según el argumento del gobierno federal y de los legisladores que avalaron la operación de rescate bancario, se autorizó que cada año, desde 1998, se asignara una partida especial en el presupuesto de egresos de la Federación,
recursos con los cuales se compró y liquidó la llamada cartera crediticia chatarra, es decir, aquellos créditos inservibles, incobrables, que los banqueros de aquella época asignaron entre sí y a los cuales no se les dio ninguna pisos de ser transparentados. Se asignaron a sus cuates y tanto a ellos y a familiares, y ningún crédito fue pagado en ese entonces, y hasta la fecha todavía siguen las dudas sobre este asunto. Surgió en ese entonces el término de delincuentes de cuello blanco y se les llamó así a los banqueros y funcionarios defraudadores. En este gran fraude de la nación, solo un trío de exbanqueros presuntos delincuentes fueron aprehendidos y presentados como chivos expiatorios, y en poco tiempo salieron de la cárcel. Se trató, pues, de delincuencia no solo organizada, sino bien organizada desde la estructura del poder económico y político del país. La otra delincuencia, genial y bien documentada obra del reportero y amigo, nuestro amigo Norberto Vázquez, da cuenta precisamente de cómo el poder político en México, en particular el que detentan los gobernadores de los estados, trasciende las estructuras económicas, las horada, las perfora para enriquecerse y enriquecer a quienes les rodean, a sus más cercanos colaboradores, parientes y amigos. La trama de todo esto, el centro de la atención de los mandatarios estatales, no es la población a la que deben gobernar y servir a plenitud, no, nada de eso. El verdadero interés que los mueve, una vez instalados en la silla del trono, es el manejo de los recursos con los que se moverá su gobierno, no solo para servir al pueblo, sino para servirse ellos mismos. Los otros delincuentes, los de la delincuencia bien organizada, aquellos encumbrados en el poder político, merecen un estudio a fondo, no solo sociológico, sino patológico, por ser un patrón de conducta dañino y común, pues como dice el autor, desde finales de los 70s, escuchamos frases como la clase política como nepotismo, tráfico de influencias, político pobre es un pobre político, y de negocios al amparo de las relaciones de gobierno que daban los primeros indicios de la corrupción humana dentro de las instituciones del Estado mexicano, porque a fin de cuentas son personas a las que mueven a las estructuras del gobierno. Aquí la cita de Norberto Vázquez. Pero nada más oportuno que esta presentación del libro La otra delincuencia resulta este momento justo a unos días de las elecciones federales, como bien menciona Guillermo Correa. Sin duda, el texto reviste gran importancia ante la víspera de las elecciones y, por supuesto, hacemos una cordial invitación a leer el texto y a reflexionar sobre él. De veras que mueve la conciencia este libro. Muchas gracias. Agradecemos la óptica a cargo del máster en periodismo financiero Agustín Vargas Medina. A continuación, escucharemos la reflexión a cargo del licenciado en literatura hispánica Porfirio Romo, quien es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en la carrera de literatura hispánica. Ha dedicado casi toda su vida profesional a la edición y comercialización de libros en México y en el extranjero. Ha sido editor en jefe de Selector y Lectoro Publish House, donde ha creado varias series de ficción. Tiene más de 23 años de experiencia editorial y es cofundador y director de Lectoro Publishing House, que existe desde 1993 y que importa, exporta y distribuye una amplia variedad de series. Licenciado Porfirio Romo, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias a los asistentes, muchas gracias al Senado de la República por su hospitalidad, al senador Luis Humberto Fernández por su gentileza de acompañarnos a la presentación de un libro
yo ya no diría hoy que es un libro polémico, es un libro informativo, pero yo quisiera partir de la siguiente pregunta: ¿por qué publicar el libro de Norberto justo ahora, en estos momentos en que la palabra corrupción quizá nos ha inundado a tal grado que podría pensarse que nos tiene saturados? Bueno, no. Yo pienso que, así como la anécdota histórica que comentaba el senador Fernández, pues México ha estado acompañado de la corrupción desde su fundación, desde que México no era México, desde la misma conquista, cuando Hernán Cortés desobedece las líneas de mando que le correspondía y se toma su propio camino para llegar hasta la Gran Tenochtitlan, conquistarla y presentarla como un gran botín de guerra. Desde entonces se ha convertido nuestra historia en una historia llena de actos de corrupción. No olvidemos que durante toda la época virreinal, los virreyes se encargaban de enviar el quinto real y toda la corte virreinal se encargaba de irla, digamos, adelgazando, y era responsabilidad del virrey que fuera lo más gorda posible. Sin embargo, no llegaba como tendría que llegar, precisamente por esos actos de corrupción. Ahora, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Otra parte por la que no llegaba ese quinto real era porque muchos barcos eran hundidos, ya sea por piratas o por fenómenos naturales, y esos barcos, por cierto, todavía están ahí en el fondo del mar. Algunos se han descubierto, algunos no. Es una historia sumamente interesante, y aquí es porque abro este paréntesis. Norberto Vázquez, quien es autor de nuestra editorial, de otro libro que se llama Tesoros, que habla exactamente de los pecios, estos buques que se quedaron ahí sepultados por el mar, y que muchos de ellos todavía se encuentran no solamente en las costas de México, sino de todo lo que fue los virreinatos de España en esta época virreinal. Pues muy bien, cierro el paréntesis. También la invitación a la lectura de este libro de Norberto, que es extraordinario porque hace una crítica acerca de la recuperación y de la extraña riqueza de algunos políticos que recuperaron estos pecios y que no había manera de identificarles o de señalarles la aparición de esa riqueza porque no existe algo documentado al respecto. Norberto hizo una documentación y marca algunos buques que están ahí esperando todavía a que sean rescatados, y se cuenta que podrían pagar la deuda externa si nos dedicáramos a buscarlos, pero bueno, por alguna razón no se han buscado. Cierro el paréntesis del libro anterior y continúo en esta saga en donde la corrupción ha sido la gran protagonista de nuestro país. Y yo digo, México se convierte entonces en un país independiente, y en ese momento vuelve otra vez la ambición personal a ser acto de aparición, cuando el que debería haber sido quien firmó la independencia de este país y el gran héroe de nosotros, no lo es, porque se convierte después en un emperador en la búsqueda de la satisfacción de una ambición personal. Entonces México está impregnado desde antes que fuera México y en su propio nacimiento como país de una corrupción que se va repitiendo constantemente a lo largo de la historia. Ya decía una anécdota interesante el senador Fernández de tiempos de Antonio López de Santana, que por cierto se dice que se alcanzó a construir la base de ese monumento, el monumento nunca, solo la base, y que se dice que está enterrada en lo que es hoy la plancha del Zócalo. Ahí está, en las sucesivas remodelaciones que ha tenido el Zócalo, pues se ha encontrado y se ha dejado ahí porque pues finalmente ahí se queda como ojalá no sea la semilla de la corrupción, ahí se quedó como un símbolo de lo que ha sido la obra pública para muchos políticos deshonestos. No obstante, yo digo, esto que ha sido una constante en la historia de nuestro país no tiene por qué ser necesariamente así, y ahora es donde viene la respuesta de por qué sí publicar la obra de Norberto Vázquez, porque de lo que se trata es que un pueblo que lee, un pueblo que está informado, un pueblo que sabe lo que está sucediendo con su país, pueda tomar las mejores determinaciones. Fue una carrera contra el tiempo, hay que decirlo. Norberto le escribió porque sabíamos que una vez pasada la elección, las elecciones, el libro habría de perder quizá interés. Hoy me parece que está justo en el momento en donde los interesados, que deberíamos ser todos los ciudadanos, o que somos gran parte de quienes componemos este país,
pues estamos justamente en este proceso de concientización de lo que somos, para saber lo que seremos. Entonces, me parecía que el momento justo, cuando estaba en su trabajo, ya habían, en su trabajo de acopio de información, ya aquí los señores presentadores han hablado de su metodología y de la manera en cómo se hizo un acopio de datos impresionante. Entonces, bueno, pues estaba en este armado del libro y aparecen datos como, por ejemplo, que a Thomas Yarrington, ya detenido entonces en Italia, lo extraditan para Estados Unidos. Ya no había manera de incluir esos datos, como tampoco hubo manera de incluir a un gobernador que se quedó afuera del libro, pero por fortuna adentro de la cárcel, que es Eugenio Hernández, que también debe ser un protagonista, y no debe haber sido 9, sino 10, el tiempo ya no lo permitió. Ojalá, bien dicen aquí los señores presentadores, haya una segunda parte, haya una segunda recopilación de nombres que sigan ilustrando lo que ha sido y lo que tendrá que dejar de ser este país. Es en ese sentido, Norberto, muy optimista, porque dice, es un país que lo tiene todo, tiene recursos naturales, tiene un gran territorio, tiene una gente extraordinaria, y lo único que nos hace faltar es esa cultura que de ninguna manera puede ser justificada, la cultura de la corrupción, por el hecho de que haya estado presente durante tantos años. El hecho de que haya estado presente tantos años significa precisamente, para aquellos que hemos adquirido conciencia de que nos ha perjudicado a este grado, que se tiene que acabar. De ahí el porqué la presentación de este libro hoy, de ahí el por qué esté circulando y se presente en muchos lados ahora, por suerte, en la distribución que nosotros nos toca hacer, y que ojalá sea mucha gente la que pueda leer este libro y pueda saber quiénes hemos sido, pero también quiénes podríamos ser. Yo no dejo de ser agradecido con toda la gente que se toma el tiempo de leer, de presentar a cada uno de los presentadores. Yo les agradezco como editor. Un libro que no tiene comentarios, un libro que pasa de noche, es el peor de los escenarios. Es muy triste porque es como un actor al que no le dio un papel. Entonces, por eso es que estas presentaciones, los comentarios de los señores aquí presentes, pues le dan vida al libro. Yo espero que tenga y que cumpla con la función con la que el autor y nosotros como casa editorial nos propusimos al momento de editar este libro, y pues agradezco a todos ustedes su atención y muchas gracias. Desde luego que agradecemos la reflexión a cargo del licenciado Porfirio Romo. Desde luego que es un honor para el Senado de la República contar con su presencia, señor, al igual que la presencia del maestro Armando Rojas Arévalo, el licenciado Guillermo Correa, el maestro Agustín Vargas Medina y desde luego de nuestro anfitrión, el senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Es momento de escuchar todo lo relacionado con esta obra literaria a cargo de su autor, el licenciado Norberto Vázquez, quien es egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación y Periodismo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde hace 18 años se ha desarrollado como experto en investigaciones documentales y en asuntos políticos. Es conferencista en temas sobre periodismo de investigación. Ha sido reportero de diarios nacionales como El Día, Síntesis de Puebla, y México Hoy. Ha realizado diversas investigaciones para Radio Chapultepec y la agencia Detrás de la Noticia. En los últimos 3 lustros ha sido reportero de las áreas de investigaciones especiales de las revistas Contralínea, Quehacer Político, Huellas de México, Al Punto y Vértigo. Es autor del libro Cazatesoros modernos, al acecho de vestigios en litorales americanos y en México, de Editorial Lectorum. Licenciado Norberto Vázquez, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por estar aquí, a la invitación que nos hizo el senador Fernández. Muchas gracias, Armando, muchas gracias, Porfirio, Vargas, muchas gracias, Memo, y a todos los que están aquí, muy amables por su presencia, y a todos los que nos están viendo por el canal del Congreso en tiempo real. Voy a ser muy breve porque sería mala leña hablar yo de algo que yo hice, pero simplemente quiero
plantear la tesis por la que yo, a invitación de Porfirio Romo, como él muy bien lo ha comentado, se hizo un tiempo récord este libro, pero lo hicimos con un gran corazón, una gran dedicación, porque creo que estamos pasando por un momento muy importante para el país y no nos podemos quedar callados. Este país va a tomar una ruta en los próximos días, en las próximas semanas, y yo creo que debemos de tener conciencia de que este país debe de ser otro. O sea, ya llegó el límite en el cual nosotros como país, como sociedad, como clase política, como sector empresarial, laboral, debemos de parar y ver qué país vamos a diseñar. Yo creo que ya no es posible que sigamos la misma ruta que hemos estado siguiendo cada sexenio, donde pasan gobiernos, pasan administraciones y no pasa nada en este país, y simplemente nos quedamos con la referencia de que hubo ladrones, de que hubo corrupción, pero hasta ahí nos quedamos, y yo creo que no. Yo creo que llegó el momento de que este país se tiene que quitar las máscaras, tiene que profundizar qué es lo que vamos a hacer como país, todos juntos, como yo lo reitero. El sistema de partidos nos está fallando. Creo que el sistema de partidos, a la hora de presentar las propuestas administrativas, lo vemos cómo están haciendo mucho confrontación, y lo peor es que a la hora de la gobernabilidad el sistema de partidos nos está fallando. Yo creo que en la época de la revolución los cacicazgos los ejercían las haciendas, ¿no? Está muy claro, todos los que hemos estado presentes con ese tipo de historia. En la época de los 40 los cacicazgos efectivamente los hacían los gobernadores, los hacían los presidentes municipales, pero en este momento estamos en unos cacicazgos a los que yo les llamaría de cuestiones partidistas, donde hay claros enclaves de partidos políticos divididos en todo el país, donde cada estado, cada municipio, por ser afiliado a un partido político, entorpece las políticas públicas, entorpece los presupuestos, entorpece la pluralidad para este país, y yo creo que eso ya no debe de ser. O sea, este país debe de, quien gana la presidencia, ya no hay mucho para escoger, pero la clase política debe tener conciencia de que los que lleguen al poder ya no se van a estar metiendo el pie de uno para otro. O sea, este país, su gran lastre ha sido que no ha sido unido. Nos unimos cuando gana la selección de México, nos unimos cuando hay terremotos, pero no nos unimos cuando hay conciencia social y conciencia política. Entonces, yo, como lo comentaba, soy muy breve en lo que quiero decir, por qué se escribió este libro y por qué lo tenemos que hacer público, pues, porque este país debe de cambiar, este país debe de ser otro a partir de este 1 de julio, donde se va a elegir un presidente y prácticamente toda parte del Estado se va a cambiar. Pero mi gran objetivo de mi gran tesis en este libro, mi aporte periodístico, es que sean nosotros, ¿no? Que sean nosotros como sociedad, que sean nosotros como clase política. Este país tiene todo, como lo comentaban por ahí mis compañeros, tiene todo para ser una potencia mundial desde hace un buen rato. Lamentablemente no hemos podido, porque cuando entrevistaba al premio Nobel y que lo planteó en el libro, cuando lo entrevisté a Rod Horman, del premio polaco de 581, me quedé fascinado con la plática que hacía sobre México, un país que él se desgarraba por decir qué país tan bonito tienen, historia étnica, historia cultural, gastronómica, cinematográfica, musical. Dice, ¿cómo puede ser que no puedan ser una potencia? Entonces yo me quedaba sorprendido por cómo los extranjeros nos ven y cómo es posible que nosotros como país no hayamos podido dar ese gran salto. Entonces, soy muy breve, yo les agradezco a todos. Este libro está hecho con mucha conciencia social, sobre todo de un periodista que quiere aportar cosas de esta generación de aquí están los maestros con los que yo me he formado, con la gente que ha aprendido mucho, y que yo creo que tenemos que aportar todo este tipo de cosas. Mi planteamiento final es que ojalá sea para bien, que estas elecciones sean para bien, y que ya no regresemos al pasado, que ya no cometamos los mismos errores del pasado, porque este país ya no puede estar anclado a ese tipo de situaciones. De verdad les agradezco mucho aquí sus atenciones, al senador, su invitación sobre todo, y a todos los ponentes que son, más que ponentes, son amigos míos a los que yo les he aprendido mucho, y sobre todo a todos los invitados que también, yo sé que hay muchos amigos aquí presentes. Les agradezco mucho su presencia y gracias por todo, muy amable. Finalmente se realiza la fotografía conmemorativa de esta impresionante
presentación literaria en el Senado de la República. Le comunicamos al público asistente que por medio del senador Luis Humberto Fernández Fuentes se entregarán 20 libros de este magnífico ejemplar titulado La otra delincuencia, los virreyes de las instituciones que fueron gobernados, de Norberto Vázquez. Desde luego, para quien esté interesado en la adquisición de este libro y para contar con las firmas de todos y cada uno de los honorables miembros de este presidium, le solicitamos sean tan amables de acercarse al presidium. Finalmente, le brindamos un fuerte aplauso a todos y cada uno de los miembros de esta